Con el vientre de 7 meses y la dignidad hecha pedazos, Lucía enfrentó la mirada severa de su abuela campesina tras 5 años de ausencia. El silencio que inundó la vieja casa fue solo el preludio de una verdad que sacudiría hasta los cimientos de la aldea entera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo plomizo anunciaba tormenta, mientras Lucía permanecía inmóvil frente a la pequeña casa de su abuela. Sus manos temblorosas acariciaban su vientre abultado, como buscando el valor que necesitaba para llamar a la puerta. Los campos de trigo recién cosechados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tan familiares y a la vez tan ajenos después de 5 años de ausencia. El viento agitaba su vestido gastado mientras respiraba profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que la consumía. Finalmente, reunió el coraje necesario y golpeó suavemente la madera desgastada. Los segundos se estiraron como horas hasta que la puerta se abrió con un crujido familiar. Allí estaba doña Carmen, su abuela, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y el rostro surcado por más arrugas de las que Lucía recordaba. La anciana se quedó paralizada, su mano arrugada aferrándose al marco de la puerta como si necesitara sostenerse. «Lucía», susurró la anciana, su voz un eco distante. Sus ojos, nublados por la edad pero aún penetrantes, recorrieron la figura de su nieta, deteniéndose inevitablemente en su abultado vientre. «Dios mío». «Abuela», respondió Lucía, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «He vuelto». Un silencio denso se instaló entre ellas, solo interrumpido por el lejano graznido de los cuervos y el susurro del viento entre los campos. Doña Carmen pareció envejecer 10 años en ese instante, sus hombros hundiéndose bajo el peso de una nueva carga. «Pasa», dijo finalmente la anciana, haciéndose a un lado. «La tormenta está por llegar». Lucía entró en la casa, inundada por los recuerdos y el aroma inconfundible a pan recién horneado y hierbas secas que siempre había asociado con su abuela. Nada había cambiado. Los mismos muebles desgastados, las mismas cortinas descoloridas, los mismos santos vigilando desde sus marcos de madera. El tiempo parecía haberse detenido en aquel rincón olvidado del mundo. «Siéntate», ordenó doña Carmen, señalando una silla junto a la mesa de la cocina. «Debes estar cansada del viaje». Lucía obedeció en silencio, observando cómo su abuela se movía por la cocina con movimientos mecánicos, poniendo agua a hervir para el té. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó la anciana sin mirarla, refiriéndose obviamente a su embarazo. «7 meses», respondió Lucía, bajando la mirada hacia su vientre. Doña Carmen asintió sin decir palabra, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Finalmente, colocó una taza humeante frente a su nieta y se sentó frente a ella. «¿El padre?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Lucía apretó los labios, sus ojos fijos en el té que humeaba frente a ella. «No está... no vendrá». La anciana suspiró profundamente, un sonido cargado de resignación y dolor. «Ya veo». El silencio volvió a llenar la habitación, más pesado que antes. Afuera los primeros truenos anunciaban la tormenta inminente. «Abuela, yo...», comenzó Lucía, pero doña Carmen levantó una mano para detenerla. «No hoy», dijo con firmeza. «Estás cansada y necesitas descansar. Tu habitación está como la dejaste». Lucía asintió, agradecida por el aplazamiento. Se levantó con cierta dificultad y caminó hacia el pequeño pasillo que conducía a las habitaciones, sintiendo el peso de la mirada de su abuela sobre su espalda.
La habitación era efectivamente un reflejo congelado de su adolescencia. La misma cama estrecha con colcha de parches, los mismos dibujos infantiles pegados en las paredes desconchadas, el mismo crucifijo de madera presidiendo la estancia. Lucía se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraban su camino por sus mejillas. Había imaginado este momento tantas veces durante su viaje de regreso, pero la realidad era mucho más dolorosa que cualquier escenario que hubiera anticipado. La decepción silenciosa de su abuela era peor que cualquier reproche a gritos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Doña Carmen entró sin esperar respuesta, cargando una palangana con agua tibia y toallas limpias. «Debes lavarte antes de descansar», dijo, colocando todo sobre la vieja cómoda. «Y he traído una de mis camisas para que duermas. Mañana veremos qué hacer con tu ropa». Lucía observó a su abuela, buscando en su rostro arrugado algún indicio de cariño, alguna señal de que aún era bienvenida a pesar de todo. Pero doña Carmen mantenía una expresión indescifrable, sus emociones encerradas tras décadas de estoicismo campesino. «Gracias, abuela», murmuró Lucía. La anciana asintió brevemente antes de dirigirse a la puerta. Sin embargo, se detuvo en el umbral y, sin volverse, preguntó: «¿Has comido hoy?» «Un poco en la estación», respondió Lucía, conmovida por aquella pequeña muestra de preocupación. «Descansa entonces, hablaremos mañana». Y con eso, doña Carmen cerró la puerta, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y el niño que crecía en su vientre. La noche transcurrió lentamente, con la tormenta descargando toda su furia sobre la pequeña casa. Lucía yacía despierta, escuchando la lluvia golpear el tejado de zinc y los truenos que sacudían las ventanas. Podía oír a su abuela moviéndose por la casa, sus pasos lentos y cansados, y se preguntó si también ella estaría desvelada, pensando en el inesperado regreso de su nieta. Con la primera luz del alba, Lucía finalmente se rindió al sueño, vencida por el agotamiento físico y emocional. Despertó horas después con el sonido de voces provenientes de la cocina. Por un momento, se quedó inmóvil, intentando identificar con quién hablaba su abuela. El terror la invadió al reconocer la voz. Padre Tomás, el párroco del pueblo. La noticia de su regreso ya había comenzado a esparcirse. Se levantó apresuradamente, ajustándose la camisa prestada lo mejor que pudo sobre su vientre, y se acercó silenciosamente a la puerta para escuchar. «Es una desgracia, doña Carmen», decía el sacerdote. «Una verdadera desgracia para una familia tan respetada como la suya». «Con todo respeto, padre», respondió su abuela con una firmeza que sorprendió a Lucía. «Lo que mi nieta necesita ahora no son juicios, sino comprensión». «Comprensión, claro», concedió el padre Tomás, aunque su tono sugería lo contrario. «Pero también guía espiritual. El pecado». «Si ha venido a hablarme de pecados», interrumpió doña Carmen, «le recuerdo que esa niña lleva mi sangre, y nadie, ni siquiera usted, padre, va a hacerla sentir que no es bienvenida en mi casa». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo de gratitud. «Solo me preocupo por las almas de mi rebaño, doña Carmen», dijo finalmente el sacerdote, «y por cómo el pueblo va a reaccionar». «El pueblo puede ahogarse en sus propios chismes», respondió la anciana con tal vehemencia que Lucía casi no reconoció su voz. «Mi nieta ha vuelto a casa, y eso es lo único que importa». Poco después, Lucía escuchó la puerta principal cerrarse y los pasos de su abuela acercándose a su habitación. Rápidamente volvió a la cama y fingió estar durmiendo. «Sé que estás despierta», dijo doña Carmen al entrar. «Nunca se te dio bien fingir, ni siquiera cuando eras pequeña». Lucía abrió los ojos encontrándose con la mirada evaluadora de su abuela.
Era el padre Tomás, dijo, sin molestarse en negar que había estado escuchando. Ese viejo entrometido, masculló doña Carmen, siempre tan rápido para señalar los pecados ajenos, como si él no tuviera los suyos propios. Lucía se incorporó lentamente, sorprendida por la actitud de su abuela. Pensé que estarías de acuerdo con él. Siempre fuiste tan devota. Soy devota a Dios, no a los hombres que pretenden hablar en su nombre, respondió la anciana con sencillez. Además, ¿quién soy yo para juzgar? Todos cometemos errores. Un nudo se formó en la garganta de Lucía. Entonces, ¿no estás avergonzada de mí? Doña Carmen se sentó en el borde de la cama, sus ojos viejos pero claros, fijos en los de su nieta. Estoy preocupada por ti, Lucía, preocupada por lo que has pasado, por lo que te espera. Pero avergonzada, no, nunca podría avergonzarme de ti. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Lucía. Doña Carmen, en un gesto que raramente se permitía, extendió una mano arrugada y secó con ternura el rostro de su nieta. Ahora levántate y vístete, dijo, recuperando su habitual tono pragmático. El desayuno está listo y tenemos mucho de qué hablar. El desayuno transcurrió en un silencio interrumpido solo por el tintineo de las cucharas contra los platos de cerámica. Lucía devoraba el pan casero con mantequilla y el café con leche que su abuela había preparado, consciente de cuánto había extrañado aquellos sabores sencillos. Doña Carmen la observaba disimuladamente, notando cómo su nieta había cambiado en estos 5 años. Ya no era la adolescente rebelde que había huido del pueblo, sino una mujer marcada por experiencias que la anciana solo podía imaginar. Cuando termines, dijo finalmente doña Carmen, iremos al huerto. Las judías necesitan ser recogidas antes de que se echen a perder. Lucía alzó la mirada, sorprendida. Abuela, no sé si puedo... En mi estado... El embarazo no es una enfermedad, respondió la anciana con firmeza. Mi madre cosechó patatas hasta el día que me dio a luz. Además, el trabajo de manos mantiene la mente clara, y tenemos mucho de qué hablar. Media hora después, ambas mujeres estaban en el pequeño huerto trasero. El cielo seguía nublado, pero la tormenta de la noche anterior había dejado paso a una calma húmeda y fresca. Doña Carmen se movía entre las hileras de plantas con la agilidad de quien ha pasado toda una vida trabajando la tierra, mientras Lucía la seguía con movimientos más cautelosos, adaptándose a su cuerpo cambiante. ¿Qué pasó con Miguel?, preguntó abruptamente la anciana mientras arrancaba una judía particularmente terca. Lucía se tensó al escuchar ese nombre. Miguel, el hijo del alcalde, había sido su novio de adolescencia, el chico con quien todos en el pueblo esperaban que se casara algún día. No lo sé, respondió con honestidad. No he mantenido contacto con nadie del pueblo. Doña Carmen asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Se casó hace 2 años con la hija del farmacéutico. Tienen un niño pequeño. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Lucía. No es que aún sintiera algo por Miguel, pero escuchar que había seguido adelante, que tenía la vida que todos habían planeado para ellos, le provocaba una extraña mezcla de alivio y melancolía. Me alegro por él, dijo finalmente, sorprendida de descubrir que realmente lo sentía así. ¿Y el padre de tu hijo?, la pregunta que Lucía había estado temiendo desde su llegada. Un largo silencio siguió a la pregunta. Lucía se concentró en las judías que recogía, evitando la mirada inquisitiva de su abuela. Se llama Javier, comenzó finalmente. Era profesor en la academia donde estudiaba arte en Madrid. Doña Carmen dejó de recoger judías y se incorporó lentamente, observando a su nieta con intensidad. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero se obligó a mantenerlas a raya.
Está casado, abuela. Tiene 2 hijos. La anciana cerró los ojos brevemente, procesando la información. Ya veo. No lo supe hasta que ya era demasiado tarde. Continuó Lucía necesitando explicarse. Me dijo que estaban separados, que el divorcio era inminente. Le creí porque quería creerle. Cuando le conté del embarazo, desapareció. Dejó la academia, cambió su número, como si nunca hubiera existido. Y decidiste volver a casa, concluyó doña Carmen, no como una pregunta, sino como una constatación. Lucía asintió, sintiendo como un peso que había llevado durante meses comenzaba a aligerarse al compartirlo. No tenía a dónde más ir. Perdí mi trabajo en la cafetería cuando empezó a notarse el embarazo. El alquiler era imposible de pagar sola. Consideré no tenerlo. La mano de doña Carmen se posó sobre la suya, callosa pero sorprendentemente gentil. Pero decidiste tenerlo. Sí, respondió Lucía, y por primera vez desde su llegada, sonrió levemente. Es mío, abuela. A pesar de todo, es mi hijo. La anciana asintió con aprobación. Entonces no hay más que hablar sobre ese tema. Lo que necesitamos ahora es prepararnos. Un bebé trae muchas alegrías, pero también muchas necesidades. La practicidad de su abuela, esa capacidad para enfrentar los problemas sin dramatismos innecesarios, era exactamente lo que Lucía necesitaba en ese momento. No promesas vacías ni falsas esperanzas, sino soluciones concretas y manos dispuestas a trabajar. Tengo algunos ahorros, dijo Lucía. No es mucho, pero podría ayudar con los gastos iniciales. Tonterías, respondió doña Carmen con un gesto desdeñoso. He estado ahorrando toda mi vida para emergencias, y si esto no es una emergencia, no sé qué lo será. Lo que necesitamos es preparar tu antiguo cuarto para el bebé. Lucía miró a su abuela con asombro. Esta mujer, que siempre había sido tan rígida, tan estricta con las normas y las apariencias, ahora parecía dispuesta a desafiar a todo el pueblo por ella y su hijo no nacido. ¿Por qué, abuela?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué me ayudas así, después de cómo me fui, de lo que he hecho? Doña Carmen dejó la canasta de judías en el suelo y miró directamente a su nieta, sus ojos viejos pero claros, brillando con una intensidad que hizo que Lucía contuviera la respiración. Porque hace muchos años yo estuve en tu lugar, dijo con una voz tan baja que Lucía tuvo que inclinarse para escucharla. Solo que yo no tuve a nadie que me tendiera una mano. Las palabras cayeron como una bomba en el pequeño huerto. Lucía se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Tu madre no fue mi único hijo, continuó doña Carmen, su mirada ahora perdida en algún punto lejano, como si estuviera viendo a través del tiempo. Antes de casarme con tu abuelo, hubo otro hombre, un forastero que llegó al pueblo para la cosecha, me prometió el cielo y las estrellas, y yo, joven e ingenua, le creí. ¿Qué pasó con el bebé?, preguntó Lucía, su propia situación momentáneamente olvidada ante esta revelación. Nació muerto, respondió doña Carmen, y el dolor en su voz, incluso después de tantas décadas, era palpable. Quizás fue mejor así. En aquellos tiempos, una madre soltera era una paria. Mi propia familia me había echado de casa. Vivía en un cobertizo en las afueras del pueblo, sobreviviendo de trabajos que nadie más quería hacer. Lucía sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, imaginando a su abuela, siempre tan fuerte, tan digna, reducida a aquella existencia miserable. Tu abuelo fue quien me salvó, continuó doña Carmen con una pequeña sonrisa nostálgica. Un hombre bueno que no le importaron los chismes ni las habladurías. Me ofreció matrimonio y respetabilidad cuando nadie más me miraba a la cara. Nunca me contaste esto, susurró Lucía abrumada por la revelación.
No es una historia que una abuela le cuenta a su nieta, respondió doña Carmen con sencillez. Pero ahora necesitas saberlo. Necesitas entender que comprendo tu dolor, tu miedo. Y también necesitas saber que las cosas pueden mejorar, que hay un futuro más allá de este momento. Se hizo un silencio en el huerto, solo interrumpido por el canto ocasional de algún pájaro y el susurro del viento entre las plantas. Lucía miró a su abuela con nuevos ojos, viendo por primera vez a la mujer detrás de la figura autoritaria que siempre había conocido. Ahora, dijo doña Carmen, retomando su tono práctico, terminemos con estas judías. Después iremos al desván a ver qué podemos rescatar de cuando tu madre era bebé. Seguramente quedan algunos muebles y ropitas que podemos aprovechar. Mientras continuaban con la tarea, Lucía no pudo evitar notar cómo el cielo comenzaba a despejarse, permitiendo que algunos rayos de sol iluminaran el pequeño huerto. Quizás, pensó, era una señal de que las cosas realmente podían mejorar, de que esta casa vieja y humilde, junto a su abuela con su sabiduría forjada en el dolor, era exactamente donde necesitaba estar. Sin embargo, la relativa paz de aquel momento estaba a punto de ser interrumpida. A lo lejos, se escuchó el sonido inconfundible de un coche acercándose por el camino de tierra que llevaba a la casa, un sonido poco habitual en aquel lugar remoto donde la mayoría de los desplazamientos se hacían a pie o en tractor. Doña Carmen y Lucía intercambiaron una mirada preocupada. Las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias, especialmente ahora que la presencia de Lucía en el pueblo comenzaba a conocerse. «Quédate aquí», ordenó doña Carmen, limpiándose las manos en el delantal y dirigiéndose hacia la parte delantera de la casa para recibir a los visitantes. Lucía la observó alejarse, sintiendo una mezcla de ansiedad y gratitud por la protección que su abuela le brindaba. Poco sabía que aquella visita inesperada pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todo el pueblo. El polvo del camino se elevaba tras el coche negro que se detuvo frente a la casa. Lucía, incapaz de contener su curiosidad, se acercó sigilosamente a la esquina del huerto desde donde podía observar sin ser vista. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció el vehículo, el Mercedes reluciente de don Alfonso, el padre de Miguel, el alcalde del pueblo. Desde su escondite, vio cómo doña Carmen se plantaba en el porche, erguida y digna a pesar de sus años, como un centinela protegiendo su territorio. Del coche descendieron dos figuras: don Alfonso, con su traje impecable y su rostro severo que parecía tallado en piedra, y a su lado, para sorpresa de Lucía, el propio Miguel. Los años habían sido generosos con él. Seguía teniendo ese porte atlético que lo había hecho popular en el instituto, aunque ahora vestía con la formalidad propia de alguien que ha asumido responsabilidades adultas. Su rostro, sin embargo, mostraba una tensión que Lucía nunca había visto antes. «Doña Carmen», saludó don Alfonso con una inclinación de cabeza que pretendía ser respetuosa, pero resultaba condescendiente. «Hemos venido a hablar con usted sobre un asunto importante. Si es para regañarme por lo que le dije al padre Tomás esta mañana, están perdiendo el tiempo», respondió la anciana sin moverse un ápice. Don Alfonso esbozó una sonrisa forzada. «No, no es eso. Aunque ciertamente el padre está bastante consternado. Se trata de su nieta. Nos han informado que ha regresado al pueblo en circunstancias delicadas». Miguel, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, parecía incómodo, sus ojos moviéndose nerviosamente entre su padre y la anciana. «Mi nieta ha vuelto a casa», afirmó doña Carmen con sencillez, «y eso es todo lo que ustedes necesitan saber». «Doña Carmen», intervino don Alfonso, su tono volviéndose más severo, «entiendo su posición,
pero debe comprender que en un pueblo como el nuestro, ciertas situaciones pueden resultar problemáticas, especialmente considerando la influencia que pueden tener sobre nuestros jóvenes. Lucía apretó los puños, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. ¿Acaso venían a sugerir que su presencia era un mal ejemplo? ¿Que debía marcharse? Lo que me está diciendo, respondió doña Carmen con una calma glacial, es que mi nieta embarazada es una vergüenza para su inmaculado pueblo. No lo pondría en esos términos, se apresuró a aclarar don Alfonso, incómodo por la franqueza de la anciana. Solo pensamos que quizás sería mejor para todos, incluida su nieta, que considerara otras opciones. Hay un centro en la capital, dirigido por las Hermanas de la Caridad, donde podría estar hasta que se resuelva su situación. Un silencio helado siguió a estas palabras. Lucía sintió que le faltaba el aire. Querían enviarla lejos, esconderla como si fuera una desgracia, un secreto vergonzoso que debía ser ocultado. Don Alfonso, dijo finalmente doña Carmen, su voz tranquila pero cargada de dignidad, llevo 84 años viviendo en este pueblo. He visto nacer y morir a la mayoría de sus habitantes. He trabajado esta tierra cuando los hombres se fueron a la guerra, cuando las cosechas se perdían por la sequía, cuando nadie creía que una mujer sola podía sacar adelante una granja. Y en todos esos años, nunca, jamás, he pedido ni aceptado caridad de nadie. La anciana dio un paso adelante, su figura menuda pero imponente en su determinación. Y no voy a empezar ahora permitiendo que ustedes decidan lo que es mejor para mi nieta o para mí. Lucía se queda aquí en su casa con su familia, y cualquiera que tenga un problema con eso puede venir a discutirlo conmigo personalmente. Don Alfonso pareció momentáneamente desconcertado por la firmeza de la anciana. Se aclaró la garganta, evidentemente no acostumbrado a que le llevaran la contraria. Doña Carmen, sea razonable. Piense en el bienestar de su nieta, en su reputación. Papá, basta, interrumpió Miguel inesperadamente, su voz tensa pero decidida. Era la primera vez que intervenía en la conversación, y todos, incluida Lucía desde su escondite, lo miraron con sorpresa. Miguel, esto no, he dicho basta, repitió el joven dando un paso al frente. Doña Carmen tiene razón. No tenemos ningún derecho a venir aquí y decirles cómo deben vivir sus vidas. Don Alfonso miró a su hijo con una mezcla de incredulidad y enfado. Eres el concejal de Bienestar Social. Es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es asegurarme de que todos los habitantes del pueblo sean tratados con dignidad y respeto, respondió Miguel con firmeza. Y eso incluye a Lucía y a doña Carmen. Desde su escondite, Lucía observaba la escena con el corazón latiendo desbocado. Nunca había visto a Miguel enfrentarse así a su padre. Siempre había sido el hijo obediente que seguía el camino trazado para él sin cuestionamientos. De hecho, continuó Miguel, volviéndose hacia doña Carmen, he venido para ofrecer mi ayuda. El ayuntamiento tiene programas de apoyo para madres solteras, subsidios para gastos médicos, incluso ayuda para encontrar empleo si Lucía lo desea. Miguel, advirtió don Alfonso, pero su hijo lo ignoró. Si me permite, doña Carmen, me gustaría hablar con Lucía personalmente, para explicarle estas opciones, como amigos. La anciana observó a Miguel con una mirada evaluadora, como si intentara determinar la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió levemente. Está en el huerto, dijo, señalando hacia donde Lucía se escondía. Pero te advierto, muchacho, si vienes con malas intenciones, te las verás conmigo antes de que puedas decir ayuntamiento. Miguel esbozó una sonrisa tímida. Lo tendré en cuenta, señora. Don Alfonso, visiblemente irritado por el giro de los acontecimientos, volvió a intervenir. Esto no ha terminado, doña Carmen.
El Consejo Municipal. El Consejo Municipal puede reunirse en mi cocina si quiere discutir sobre mi nieta, respondió la anciana cruzándose de brazos. Traeré café y galletas. Ahora, si me disculpa, tengo judías que recolectar. Y sin más, doña Carmen dio media vuelta y se encaminó hacia el huerto, dejando a don Alfonso con la palabra en la boca. Miguel, tras intercambiar una mirada tensa con su padre, siguió a la anciana, mientras don Alfonso, derrotado por el momento, regresaba al coche murmurando entre dientes. Lucía, viendo que se acercaban, salió de su escondite y se enfrentó a ellos en el centro del huerto. Sentía una mezcla de emociones contradictorias. Gratitud hacia su abuela por defenderla con tanta fiereza, nerviosismo por volver a ver a Miguel después de tantos años y un persistente miedo a lo que el futuro le deparaba. «Lucía», dijo Miguel al verla, deteniéndose a unos pasos de distancia. Sus ojos recorrieron su figura, deteniéndose momentáneamente en su vientre abultado, pero sin el juicio que ella temía encontrar. «Miguel», respondió ella, notando cómo su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Doña Carmen miró a uno y otro, y luego con un suspiro dijo: «Voy a preparar limonada. Hace calor para estar bajo el sol». Y con eso los dejó solos, aunque Lucía sospechaba que la anciana se mantendría lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. «¿Has vuelto?», dijo Miguel finalmente, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado entre ellos. «No tenía a dónde más ir», respondió Lucía con honestidad. Miguel asintió, como si comprendiera perfectamente lo que ella no decía. «Lamento lo de mi padre. Él tiene ideas muy tradicionales sobre cómo deberían ser las cosas». «¿Y tú no?», preguntó Lucía, incapaz de ocultar su sorpresa ante la actitud de Miguel. El joven esbozó una sonrisa triste. «He cambiado, Lucía. Todos lo hemos hecho». Hubo otro silencio, menos tenso que el anterior, pero igualmente cargado de palabras no dichas, de historias interrumpidas, de caminos que se separaron hace mucho tiempo. «Tu abuela dijo que estás casado», comentó Lucía intentando mantener un tono casual, «con la hija del farmacéutico». «Marta», confirmó Miguel, «y tenemos un hijo, Lucas, tiene 1 año y medio». Lucía asintió, sintiendo una punzada de algo que no quiso identificar. «Felicidades». «Gracias». Miguel dudó un momento antes de continuar. «Lucía, lo que dije antes, sobre la ayuda del ayuntamiento, iba en serio. No tienes por qué hacer esto sola». Ella lo miró, buscando en su rostro algún indicio de falsedad, de condescendencia, pero solo encontró la misma sinceridad que siempre había caracterizado a Miguel, incluso cuando eran adolescentes. «¿Por qué querrías ayudarme?», preguntó finalmente. «Después de cómo me fui, sin despedirme siquiera». Miguel pareció considerar su respuesta cuidadosamente. «Porque una vez fuimos amigos, Lucía. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, aún me importas. Y porque es lo correcto». Las palabras de Miguel quedaron suspendidas en el aire, mientras Lucía intentaba reconciliar al adolescente que había dejado atrás con el hombre que ahora tenía frente a ella. Un hombre casado, con un hijo, con responsabilidades en el ayuntamiento. Un hombre que, contra todo pronóstico, parecía dispuesto a tenderle una mano. «¿Tu esposa sabe que estás aquí?», preguntó Lucía, incapaz de ignorar esa duda punzante. Miguel asintió. «Fue ella quien me animó a venir cuando supo que había regresado. Marta tiene un gran corazón, Lucía. Le gustaría conocerte». La idea de conocer a la mujer que ocupaba ahora el lugar que una vez, en la imaginación de todo el pueblo, había estado reservado para ella, resultaba extrañamente inquietante. No por celos, sino por la vergüenza que sentía al pensar en presentarse ante ella en su estado actual. «No creo que eso sea una buena idea»,
murmuró Lucía bajando la mirada. Piénsalo, respondió Miguel sin presionar. Mientras tanto, toma esto. Le extendió una carpeta que había estado llevando bajo el brazo. Son los formularios para solicitar las ayudas que mencioné. También hay información sobre los servicios médicos disponibles en el centro de salud. El doctor Herrera sigue siendo tan discreto como siempre. Lucía tomó la carpeta, agradecida por el cambio de tema. Gracias, Miguel, de verdad. Él se encogió de hombros con modestia. Es mi trabajo. Además, después de cómo te defendió tu abuela, creo que todos tenemos algo que aprender sobre lealtad familiar. En ese momento, doña Carmen regresó con una bandeja de limonada, sus ojos agudos evaluando la situación. ¿Todo bien por aquí? Sí, abuela, respondió Lucía. Miguel me estaba explicando sobre algunas ayudas del ayuntamiento. Murmuró la anciana, sirviendo la limonada en vasos desportillados, pero impecablemente limpios. ¿Y esto viene sin condiciones, supongo? Miguel sostuvo la mirada de la anciana sin vacilar. Completamente sin condiciones, doña Carmen, lo prometo. Doña Carmen entrecerró los ojos, como si intentara leer la verdad en el alma del joven. Finalmente, con un pequeño asentimiento, pareció dar su aprobación. En ese caso, supongo que podemos estudiar estos papeles. Después de terminar con las judías, claro está. Miguel sonrió tomando el vaso que le ofrecía. Por supuesto. De hecho, si no les importa, podría ayudarlas. Hace años que no trabajo en un huerto. Y así, en una escena que habría resultado inconcebible apenas unas horas antes, el hijo del alcalde se quitó la chaqueta, arremangó su camisa inmaculada y se puso a recolectar judías junto a la embarazada Lucía y la octogenaria doña Carmen. A medida que el sol avanzaba en el cielo, la tensión inicial fue dando paso a una camaradería silenciosa. Miguel resultó sorprendentemente hábil con las manos, y doña Carmen, aunque reacia a admitirlo, parecía impresionada por su disposición al trabajo. Bueno, dijo la anciana cuando finalmente terminaron, parece que no todos los políticos son inútiles después de todo. Miguel rió, aceptando el cumplido disfrazado de insulto con buen humor. Viniendo de usted, doña Carmen, tomaré eso como un gran elogio. La anciana hizo un gesto desdeñoso con la mano, pero Lucía pudo ver el atisbo de una sonrisa en la comisura de sus labios. Tengo que irme, anunció Miguel mirando su reloj. Hay una reunión en el ayuntamiento a las 4, pero vendré mañana para ver si tienen alguna duda con los formularios, si les parece bien. ¿No te meterás en problemas con tu padre?, preguntó Lucía genuinamente preocupada. Miguel se encogió de hombros. Ya no tengo 15 años, Lucía. Mi padre puede no estar de acuerdo conmigo, pero respeta mis decisiones. Además, añadió con una sonrisa traviesa que por un momento recordó al adolescente que había sido, no es la primera vez que discutimos, ni será la última. Después de que Miguel se marchara, prometiendo regresar al día siguiente, Lucía y doña Carmen se sentaron en el porche a revisar los documentos. Eran sorprendentemente completos: subsidios por maternidad, asistencia médica gratuita, incluso programas de formación profesional para madres solteras. Parece que el chico realmente quiere ayudar, comentó doña Carmen, estudiando los papeles con ojo crítico. Eso parece, concordó Lucía, aún desconcertada por el giro de los acontecimientos. La anciana dejó los papeles a un lado y miró a su nieta directamente. ¿Qué opinas de todo esto, Lucía? Es tu vida, tu decisión. Lucía consideró la pregunta sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Creo que necesito toda la ayuda que pueda conseguir, abuela. Por el bebé. Doña Carmen asintió aprobando su respuesta. Bien dicho. El orgullo es un lujo que las madres no pueden permitirse. Lo importante ahora es que ese pequeño tenga lo que necesita.
El resto de la tarde lo pasaron reorganizando la pequeña habitación de Lucía para hacer espacio para una cuna. Doña Carmen, con la energía que desmentía sus años, subió al desván y bajó un viejo Moisés de mimbre que había pertenecido a la madre de Lucía. «Necesita una buena limpieza y un colchón nuevo», evaluó la anciana, «pero la estructura está firme. La madera de antes no es como la porquería que venden ahora». Mientras frotaban y pulían el viejo mueble, Lucía se encontró pensando en el bebé que pronto ocuparía ese espacio. Hasta ahora, el embarazo había sido principalmente una crisis que gestionar, un problema que resolver. Pero aquí, en la seguridad de la casa de su abuela, con planes concretos tomando forma, comenzaba a sentir algo nuevo, anticipación, esperanza, incluso alegría. «Abuela», dijo de repente, sus manos deteniéndose en la tarea, «¿crees que seré una buena madre?» Doña Carmen la miró por encima de sus gafas de lectura, que usaba para examinar el viejo colchón. «Creo que serás la madre que tu hijo necesita que seas. Nadie nace sabiendo, Lucía. Todas aprendemos sobre la marcha, cometiendo errores, levantándonos, intentándolo de nuevo». «Tú pareces haberlo hecho bastante bien», comentó Lucía con una sonrisa. La anciana soltó un resoplido. «Tu madre tendría otra opinión sobre eso. Fui demasiado estricta con ella, demasiado temerosa de que cometiera mis mismos errores. Quizás por eso se fue tan lejos en cuanto pudo». La mención de su madre provocó un silencio incómodo. Mariana, la hija de doña Carmen y madre de Lucía, había abandonado el pueblo a los 18 años para estudiar en Madrid. Allí había conocido al padre de Lucía, un músico con quien se casó apresuradamente y del que se divorció con la misma rapidez. Desde entonces sus visitas al pueblo habían sido escasas y tensas. «¿Le has avisado?», preguntó Lucía finalmente. «¿A mamá?». Doña Carmen negó con la cabeza. «Pensé que querrías hacerlo tú misma». Lucía suspiró, imaginando la reacción de su madre al enterarse de su situación. Mariana, siempre tan preocupada por las apariencias, tan ansiosa por distanciarse de sus orígenes rurales, probablemente vería su embarazo como una confirmación de todos sus temores, que Lucía estaba destinada a repetir la historia familiar de mujeres atrapadas por circunstancias que no habían elegido. «Lo haré», dijo finalmente, «pero no hoy. Hoy ya hemos tenido suficientes emociones». La anciana asintió comprensiva. «Cuando estés lista, aunque conociendo a tu madre probablemente se enterará antes. Los chismes vuelan más rápido que las palomas mensajeras en este pueblo». Como para confirmar sus palabras, el teléfono fijo de la casa, un aparato anticuado que rara vez sonaba, comenzó a repicar con insistencia. Doña Carmen se levantó con un suspiro y fue a atender, mientras Lucía continuaba puliendo el Moisés, intentando no escuchar la conversación. Sin embargo, era imposible no notar cómo el tono de su abuela pasaba de la cortesía inicial a una irritación apenas contenida. Cuando regresó a la habitación, su rostro mostraba una mezcla de fastidio y resignación. «Era Consuelo, la del estanco», informó. «Dice que todo el pueblo está hablando de tu regreso y que Dolores, la panadera, está organizando una visita de cortesía mañana por la tarde con algunas mujeres del pueblo». «¿Una visita de cortesía?», repitió Lucía, reconociendo el eufemismo local para lo que en realidad sería una sesión de interrogatorio apenas disimulado. «Eso parece», confirmó doña Carmen. «Vendrán con pasteles y preguntas indiscretas, fingiendo preocupación mientras recolectan chismes para la próxima reunión de la cofradía». Lucía dejó el trapo con el que estaba puliendo y se dejó caer en la cama súbitamente agotada. «No quiero verlas, abuela. No estoy preparada para sus miradas de lástima, sus preguntas, sus juicios apenas velados». «Y no tienes por qué hacerlo», respondió la anciana con firmeza.
Esta es nuestra casa. Podemos decidir a quién abrimos la puerta. Sin embargo, ambas sabían que no sería tan simple. En un pueblo como aquel, negarse a recibir visitas era casi una declaración de guerra, una invitación abierta a especulaciones aún más dañinas que la verdad. Las recibiremos, decidió finalmente Lucía, irguiéndose con determinación, pero con nuestras condiciones. No voy a esconderme como si hubiera hecho algo vergonzoso. Doña Carmen la observó con evidente orgullo. Así se habla, niña. Enfrentaremos a esas urracas juntas. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que prometía un día caluroso. Doña Carmen se levantó al alba, como era su costumbre, y Lucía la escuchó moverse por la cocina, preparando el desayuno, y a juzgar por los aromas que llegaban hasta su habitación, horneando algo especial. Cuando finalmente se levantó y se dirigió a la cocina, encontró a su abuela sacando del horno una tarta de manzana, cuyo aroma inundaba toda la casa. ¿Tarta para desayunar?, preguntó Lucía sorprendida. La tarta es para las visitas, respondió doña Carmen, sin levantar la vista de su tarea. No voy a dejar que Dolores y su séquito piensen que pueden impresionarnos con sus pasteles de supermercado. Lucía sonrió, reconociendo el orgullo de su abuela. En este pueblo, la hospitalidad era una forma de mostrar dignidad incluso, o especialmente, frente a aquellos que venían con intenciones cuestionables. ¿Necesitas ayuda?, ofreció, acercándose a la anciana. Puedes poner la mesa para el desayuno mientras termino esto. Luego tenemos que limpiar la sala. Si van a venir a juzgarnos, al menos que vean que vivimos como personas decentes. Desayunaron en un silencio cómodo, compartiendo pan recién hecho con mantequilla y mermelada casera de fresa. Lucía notó que su apetito había mejorado notablemente desde su llegada. Quizás era el aire del campo, o tal vez la sensación de que por primera vez en meses no estaba completamente sola. Después del desayuno, dedicaron la mañana a limpiar la pequeña sala de estar donde recibirían a las visitantes. Lucía se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba de estas tareas domésticas junto a su abuela, tan diferentes del agotador trabajo en la cafetería de Madrid o las interminables horas frente al caballete en la Academia de Arte. «¿Qué te parece si después ponemos algunas flores?», sugirió Lucía, mientras pulía el viejo aparador de roble. «Vi que las hortensias del jardín están preciosas». Doña Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Buena idea. Un toque de color no vendría mal». A mediodía, Miguel apareció como había prometido, trayendo consigo más formularios y, para sorpresa de ambas mujeres, una bolsa llena de productos para bebés, pañales, cremas, un pequeño sonajero. Marta insistió en que los trajera, explicó, ligeramente avergonzado. «Son cosas que Lucas ya no usa, pero están en perfecto estado». Lucía tomó la bolsa, profundamente conmovida por este gesto inesperado. «Gracias, Miguel. Y por favor, agradece a Marta de mi parte. Es muy generoso». «No es nada», respondió él, quitándole importancia. «Los bebés crecen tan rápido que la mayoría de estas cosas apenas se han usado. Sería un desperdicio guardarlas». «Aún así», insistió Lucía, «significa mucho para mí». Miguel asintió y luego, cambiando de tema, preguntó: «¿Han tenido oportunidad de revisar los formularios de ayer?». Doña Carmen, que había estado observando el intercambio en silencio, intervino entonces. «Los hemos mirado por encima, pero estamos preparándonos para una invasión esta tarde. Parece que el comité de bienvenida del pueblo ha decidido honrarnos con su presencia». Miguel hizo una mueca de comprensión. «Ah, la Brigada de Dolores. Mi madre suele participar en esas expediciones, aunque hoy creo que tiene compromiso con el club de lectura». «Bendito club de lectura», murmuró doña Carmen, provocando una risa en los otros dos. «¿Necesitan refuerzos?», ofreció Miguel. «Podría quedarme».
No será necesario, respondió Lucía con una sonrisa. Mi abuela y yo podemos manejar a unas cuantas señoras curiosas, pero gracias por ofrecerte. Miguel se marchó poco después prometiendo volver al día siguiente para recoger los formularios completados. Antes de irse, sin embargo, miró a Lucía con una expresión seria. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Da igual la hora. Lucía asintió, agradecida por tener un aliado en lo que cada vez más parecía una batalla entre ella y el pueblo entero. A las 4 en punto, con una puntualidad que solo la curiosidad podía explicar, llegaron las visitantes. Dolores, la panadera, lideraba el grupo compuesto por Pilar, la esposa del farmacéutico y suegra de Miguel, Remedios, la presidenta de la cofradía, y sorprendentemente, Encarna, la antigua maestra de escuela de Lucía, una mujer severa pero justa que siempre había mostrado cierto afecto por ella. «Doña Carmen, Lucía, qué alegría veros», exclamó Dolores con un entusiasmo excesivo mientras entraban en la sala, cargadas de pasteles y miradas evaluadoras. Cuando nos enteramos de que Lucía había vuelto, no podíamos esperar para darle la bienvenida. «Qué consideradas», respondió doña Carmen con un tono que solo Lucía reconoció como sarcástico. «Por favor, pónganse cómodas». Las mujeres se acomodaron en los sillones, sus ojos recorriendo la habitación y, inevitablemente, deteniéndose en el vientre de Lucía. Hubo un momento de silencio incómodo, roto finalmente por Pilar. «Lucía, querida, estás radiante. El embarazo te sienta bien». Lucía, que había decidido enfrentar la situación con la cabeza alta, sonrió levemente. «Gracias, Pilar. ¿Cómo está Miguel? ¿Y su esposa e hijo?» La mención directa del marido de Marta pareció desconcertar momentáneamente a Pilar, que había esperado evasivas o vergüenza por parte de la joven. «Está muy bien. Gracias por preguntar», respondió finalmente. «De hecho, Miguel nos comentó que había pasado por aquí para ayudarlas con algunos trámites del ayuntamiento». «Así es», confirmó Lucía. «Ha sido muy amable». Doña Carmen, que había estado sirviendo té y colocando su tarta de manzana en el centro de la mesa, intervino entonces. «Miguel siempre fue un buen chico, y parece que se ha convertido en un buen hombre. No todos pueden decir lo mismo». Remedios, que hasta ese momento había estado observando en silencio, carraspeó suavemente. «Lucía, todos en el pueblo estamos muy sorprendidos por tu regreso, especialmente en tu estado. ¿Puedo preguntar qué planes tienes?» Y ahí estaba, la pregunta directa que todas habían venido a hacer, apenas disfrazada de preocupación. Lucía tomó una respiración profunda antes de responder. «Por ahora mi plan es quedarme con mi abuela hasta que nazca el bebé. Después, ya veremos. Tal vez busque trabajo aquí o quizás vuelva a Madrid cuando el pequeño sea algo mayor». «¿Y el padre?», preguntó Dolores, incapaz de contenerse más. «¿Sabe de tu situación?». Doña Carmen tensó visiblemente la mandíbula, pero Lucía colocó una mano sobre la de su abuela indicándole que podía manejar esto. «El padre no está en el panorama», respondió con una calma que no sentía. «Y por favor, no me malinterpreten. Esto no es una tragedia. Estoy esperando un hijo, no padeciendo una enfermedad terminal». Encarna, que había permanecido en silencio hasta entonces, sonrió levemente. «Bien dicho, Lucía. Siempre fuiste una chica con carácter. Un carácter que la metió en problemas», murmuró Remedios, lo suficientemente alto como para ser escuchada. «Remedios», intervino doña Carmen con un tono gélido, «si has venido a mi casa a insultar a mi nieta, te sugiero que tomes tu bolso y te marches ahora mismo. La puerta está ahí mismo». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Remedios tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. «No era mi intención ofender», se disculpó, aunque sin demasiada convicción.
Solo me preocupa lo que va a decir la gente. Este es un pueblo pequeño, Lucía. Las habladurías pueden ser crueles. Lo sé mejor que nadie, respondió Lucía. Pero lo que la gente diga no cambiará mi situación. Estoy embarazada, soltera, y voy a tener este bebé. Aquellos a quienes eso les parezca un escándalo tendrán que superarlo. Dolores intercambió una mirada con Pilar, evidentemente sorprendidas por la franqueza de Lucía. Habían esperado encontrar a una joven avergonzada, arrepentida, quizás incluso dispuesta a irse para evitar el escándalo. En cambio, se enfrentaban a una mujer decidida a afrontar su situación con dignidad. «Bueno», dijo finalmente Encarna, rompiendo el incómodo silencio. «Yo por mi parte me alegro de tenerte de vuelta, Lucía. El pueblo necesita sangre joven y ese bebé será bienvenido, al menos por mi parte». Lucía le dedicó una sonrisa agradecida a su antigua maestra. «Gracias, doña Encarna». La visita continuó durante otra media hora, con las mujeres derivando hacia temas más seguros: el tiempo, la última reforma de la iglesia, el nuevo médico del centro de salud. Cuando finalmente se marcharon, con promesas vagas de volver pronto, Lucía se desplomó en el sofá, agotada emocionalmente. «No ha ido tan mal», comentó doña Carmen recogiendo las tazas de té. «Al menos nadie sugirió un exorcismo». Lucía no pudo evitar reír ante el comentario de su abuela. «Es temprano aún, seguro que Remedios lo está considerando mientras hablamos». «Bah, Remedios siempre fue una amargada», respondió la anciana con desdén. «Aún no has superado que tu abuelo la rechazara por mí hace 60 años. ¿En serio?». Lucía miró a su abuela con sorpresa. «El abuelo y Remedios. Tonterías de juventud», explicó doña Carmen con un gesto desdeñoso. «Lo importante es que has estado magnífica, Lucía. Estoy orgullosa de ti». Las palabras de su abuela, tan escasas en elogios normalmente, calentaron el corazón de Lucía. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien después de todo. Las semanas siguientes transcurrieron con una sorprendente tranquilidad. Lucía estableció una rutina junto a su abuela. Por las mañanas ayudaba con las tareas domésticas, adaptadas a su estado cada vez más avanzado. Por las tardes trabajaba en los formularios que Miguel le había proporcionado o dibujaba en un viejo cuaderno que había encontrado entre sus cosas de adolescencia. Para su sorpresa, el impulso creativo que había perdido en Madrid comenzaba a renacer en la quietud de aquella casa rural. Miguel cumplió su palabra y se convirtió en un visitante regular, siempre trayendo noticias del pueblo, información sobre los trámites y, ocasionalmente, pequeños regalos para el bebé de parte de Marta. Doña Carmen, inicialmente recelosa, había empezado a aceptar su presencia. Incluso le guardaba galletas recién horneadas para sus visitas. «Deberías conocer a Marta», comentó Miguel una tarde, mientras ayudaba a Lucía a organizar la ropa del bebé que habían recibido. «Creo que os llevaríais bien. Está deseando hablar con alguien que no le responda con balbuceos». Lucía esbozó una sonrisa tímida. La idea de conocer a la esposa de Miguel seguía provocándole una mezcla de curiosidad y aprensión. «Tal vez cuando el bebé nazca. Ahora mismo prefiero mantener un perfil bajo». Miguel asintió, comprensivo. «Como quieras, pero que sepas que la invitación sigue en pie». Esa noche, mientras cenaban, doña Carmen observó a su nieta con una mirada evaluadora. «Te veo más tranquila últimamente, más en paz». Lucía consideró las palabras de su abuela mientras masticaba lentamente un trozo de tortilla. «Creo que lo estoy. Al principio tenía tanto miedo de todo, del futuro, del qué dirán, de ser madre soltera, pero ahora…» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Ahora siento que puedo hacerlo, que no estoy sola». Doña Carmen asintió, satisfecha.
Nunca lo has estado, aunque tardaras en darte cuenta. Un cómodo silencio se instaló entre ellas, roto finalmente por el sonido del teléfono. La anciana se levantó con un suspiro de resignación. «A estas horas solo puede ser una emergencia o tu madre», murmuró dirigiéndose al aparato. Lucía se tensó inmediatamente. Aún no había llamado a su madre, posponiendo indefinidamente esa conversación difícil. Cada día que pasaba hacía que la tarea pareciera más intimidante. Desde su asiento podía escuchar fragmentos de la conversación. «Sí, está aquí. No, no está enferma. Mariana, por favor, cálmate». Finalmente, con un suspiro de resignación, doña Carmen regresó a la mesa. «Tu madre quiere hablar contigo». Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucía se dirigió al teléfono. «¿Mamá? ¡Lucía!». La voz de Mariana sonaba alterada, una mezcla de preocupación y enfado. «¿Qué está pasando? Remedios me ha llamado diciendo que estás en el pueblo, embarazada y sin marido. Dime que es una de sus exageraciones habituales». Lucía cerró los ojos, maldiciendo internamente a Remedios y su afición al drama. «No, mamá, estoy embarazada, de 7 meses y medio». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que Lucía pensó que se había cortado la comunicación. «Mamá, ¿quién es el padre?». La voz de Mariana sonaba ahora controlada, casi clínica. «Nadie que importe», respondió Lucía, decidida a no entrar en detalles por teléfono. «Él no forma parte de la ecuación. ¿Y por eso has vuelto a ese pueblo olvidado de Dios? ¿Para esconderte como si hubieras cometido un crimen?». La indignación en la voz de su madre encendió algo en Lucía. «No, mamá. He vuelto porque no tenía a dónde ir. Porque perdí mi trabajo, no podía pagar el alquiler y porque, a diferencia de ti, la abuela me recibió con los brazos abiertos sin juzgarme». «¿Sin juzgarte? ¿Mi madre?». Mariana soltó una risa incrédula. «Perdona si me cuesta creerlo». «Pues créelo», respondió Lucía con firmeza. «La abuela ha sido mi mayor apoyo. Y sí, me voy a quedar aquí, al menos por ahora». Hubo otro largo silencio, y cuando Mariana habló de nuevo, su voz sonaba más calmada, casi resignada. «Voy a ir, Lucía. Necesito ver con mis propios ojos lo que está pasando». El pánico se apoderó inmediatamente de Lucía. La idea de su madre, con su crítica constante y su desaprobación apenas disimulada, irrumpiendo en la tranquilidad que había conseguido construir, la aterrorizaba. «No es necesario, mamá. Estoy bien, de verdad». «No es negociable», respondió Mariana con esa firmeza que Lucía conocía también. «Llegaré el viernes por la tarde. Y Lucía», añadió antes de colgar, «espero que sepas lo que estás haciendo». Cuando Lucía regresó a la mesa, su rostro debía reflejar su angustia, porque doña Carmen simplemente dijo: «Tu madre viene». «El viernes», confirmó Lucía, dejándose caer en la silla. «Abuela, lo siento. Sé que tú y mamá que las cosas entre vosotras son complicadas». La anciana hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Tu madre y yo llevamos complicadas desde que tenía tu edad. Ya estamos acostumbradas». «Pero va a ser un infierno», insistió Lucía. «Ya sabes cómo es ella. Criticará todo: la casa, el pueblo, mis decisiones, tu forma de doblar las sábanas». Doña Carmen esbozó una sonrisa irónica. «Tu madre siempre ha tenido una opinión muy fuerte sobre cómo deben doblarse las sábanas. Pero no te preocupes, Lucía. Esta sigue siendo mi casa y aquí se respetan mis reglas, incluidas las de cómo se dobla la ropa de cama». Lucía no pudo evitar sonreír ante el comentario de su abuela, pero la preocupación persistía. La visita de su madre amenazaba con alterar el frágil equilibrio que había logrado establecer. El viernes llegó demasiado pronto. Lucía se despertó con una sensación de ansiedad que le pesaba en el estómago. Durante el desayuno apenas pudo probar bocado,
consciente de que en pocas horas tendría que enfrentarse a su madre y todas las complicaciones que eso implicaba. «Deberías comer algo», le regañó suavemente doña Carmen. «No es bueno para el bebé que te saltes comidas». Lucía intentó obedecer, forzándose a tomar un poco de pan con mermelada, pero cada bocado parecía expandirse en su boca. «No puedo, abuela. Estoy demasiado nerviosa». La anciana la observó con comprensión. «Tu madre no muerde, Lucía. Ladra mucho, eso sí, pero no muerde». La comparación arrancó una pequeña risa a Lucía, aliviando momentáneamente su tensión. «Gracias por intentar animarme». «No intento animarte», respondió doña Carmen con su franqueza habitual. «Intento que comas. El mundo no se va a acabar porque Mariana venga a visitarnos. Hemos sobrevivido a peores cosas». La mañana pasó en un frenesí de preparativos. Aunque doña Carmen insistía en que no había que hacer nada especial para Mariana, que se adapte ella a nosotras, no al revés, Lucía no pudo evitar querer que todo estuviera perfecto. Limpió la habitación de invitados, cambió las sábanas, doblándolas exactamente como sabía que su madre aprobaría, y hasta recogió flores frescas para el jarrón de la mesita de noche. «Cualquiera diría que viene la reina de Inglaterra», comentó doña Carmen al ver a su nieta tan afanada. «Solo quiero evitar darle motivos para quejarse», explicó Lucía mientras barría el porche por tercera vez. La anciana resopló con escepticismo. «Tu madre no necesita motivos para quejarse, cariño. Se quejará igual, así que mejor no te canses inútilmente». A media tarde, el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra anunció la llegada de Mariana. Lucía, que había estado vigilando ansiosamente desde la ventana, sintió que su corazón se aceleraba. Doña Carmen, sentada en su mecedora con un gesto de aparente indiferencia, dejó a un lado su labor de punto. «Vamos», dijo la anciana, levantándose con dignidad. «Recibamos a tu madre como corresponde». Juntas salieron al porche justo cuando un taxi se detenía frente a la casa. Del vehículo descendió Mariana, tan elegante e inmaculada como siempre, con su cabello perfectamente peinado y su ropa de marca, tan fuera de lugar en aquel entorno rural como un pavo real en un corral de gallinas. «Mamá», saludó Lucía, avanzando para ayudarla con su maleta. Mariana se quedó inmóvil al ver a su hija, sus ojos recorriendo inevitablemente su figura, deteniéndose en su vientre prominente. Por un momento, una sombra de emoción cruzó su rostro, tan rápida que Lucía casi pensó haberla imaginado. «Lucía», respondió finalmente, inclinándose para besar el aire junto a la mejilla de su hija. Luego, dirigiéndose a la anciana que permanecía erguida en el porche, añadió con un tono más formal: «Madre». «Mariana», respondió doña Carmen con igual formalidad. «Bienvenida». Las tres mujeres se miraron en silencio, tres generaciones unidas por la sangre pero separadas por décadas de malentendidos, resentimientos y expectativas no cumplidas, y entre ellas, creciendo en el vientre de Lucía, una cuarta generación que pronto se uniría a esta complicada constelación familiar. La tensión era palpable mientras las tres mujeres entraban en la casa. Mariana recorría cada rincón con mirada crítica, como buscando defectos que señalar. Lucía, observando a su madre, recordó por qué se había marchado del pueblo años atrás. Aquella sensación constante de no ser suficiente, de no cumplir con los estándares imposibles que Mariana establecía. «¿Té?», ofreció doña Carmen, rompiendo el incómodo silencio. «Preferiría café si no es molestia», respondió Mariana, dejando su elegante bolso sobre la mesa. «El viaje ha sido agotador». «Solo tenemos té», replicó la anciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El médico dice que el café no es bueno para Lucía en su estado, así que lo hemos eliminado de la casa». Mariana alzó una ceja. «Entiendo».
Té será entonces. Mientras doña Carmen preparaba las bebidas, Mariana se giró hacia su hija. Bueno, Lucía, ahora que estamos cara a cara, quizás podrías explicarme cómo has acabado en esta situación. Lucía respiró hondo, preparándose para lo inevitable. Ya te lo dije por teléfono, mamá, estoy embarazada. El padre no está en el panorama. Vine aquí porque no tenía otra opción. Siempre hay opciones, replicó Mariana con un tono que sugería que Lucía había elegido deliberadamente la peor de ellas. Podrías haberme llamado. Podrías haber venido a Madrid. ¿Para qué? ¿Para escucharme decir lo decepcionada que estás? ¿Para sentirme juzgada cada minuto del día? Para tener apoyo de tu familia, respondió Mariana visiblemente ofendida. Soy tu madre, Lucía, y yo soy tu madre, intervino doña Carmen, regresando con la bandeja de té. Pero eso no te impidió huir de mí en cuanto tuviste oportunidad. Mariana entrecerró los ojos. Eso fue diferente. ¿Lo fue?, preguntó la anciana, sentándose frente a su hija. Tú también querías escapar de este pueblo, de sus juicios, de sus limitaciones. ¿No es eso lo que Lucía intentaba al irse a Madrid? Un silencio tenso siguió a estas palabras. Lucía, atrapada en medio del fuego cruzado entre su madre y su abuela, sentía que estaban hablando tanto del pasado como del presente, desenterrando viejos conflictos que nunca habían sido realmente resueltos. No vine aquí para discutir sobre el pasado, dijo finalmente Mariana, tomando un sorbo de té. Vine por mi hija y mi futuro nieto. ¿Nieto? Lucía miró a su madre con sorpresa. Hasta ese momento, Mariana apenas había mencionado al bebé, como si fuera un problema abstracto más que una persona real. Por supuesto, respondió Mariana, suavizando ligeramente su tono. Es mi nieto después de todo, o nieta. ¿Ya sabes qué será? Lucía negó con la cabeza. Quiero que sea una sorpresa. Típico de ti, murmuró Mariana, pero sin la acidez habitual. Siempre has preferido la incertidumbre a la planificación. A veces la vida no puede planificarse, Mariana, comentó doña Carmen. A veces simplemente ocurre, y tenemos que adaptarnos lo mejor que podemos. Para sorpresa de Lucía, su madre no respondió con algún comentario mordaz. En cambio, asintió levemente, como si por una vez estuviera de acuerdo con su madre. ¿Y qué planes tienes después del nacimiento?, preguntó Mariana, dirigiéndose de nuevo a Lucía. ¿Piensas quedarte aquí indefinidamente? No lo sé, admitió Lucía. Por ahora sí. La abuela me necesita, y yo la necesito a ella. Doña Carmen resopló. No me uses como excusa, niña. Llevo 84 años arreglándomela sola, puedo seguir haciéndolo. ¿Ves?, intervino Mariana. Incluso mamá piensa que no deberías esconderte aquí para siempre. No estoy escondiéndome, protestó Lucía, sintiendo que su irritación crecía. Estoy reorganizándome, adaptándome, como dijo la abuela. Y lo estás haciendo admirablemente, afirmó doña Carmen, lanzando una mirada de advertencia a su hija. Lucía ha estado trabajando con el ayuntamiento para conseguir ayudas, ha preparado todo para el bebé, incluso ha retomado su dibujo. No está perdiendo el tiempo, Mariana. Mariana pareció sorprendida por la defensa vehemente de su madre. No he dicho que esté perdiendo el tiempo, solo me preocupo por su futuro y el del bebé. Todos nos preocupamos, respondió la anciana, pero a diferencia de ti, yo confío en que Lucía tomará las decisiones correctas cuando esté lista. El silencio volvió a caer sobre la habitación, más denso que antes. Lucía miró a su madre y a su abuela, estas dos mujeres fuertes y obstinadas que, a pesar de sus diferencias, compartían al menos una cosa: el deseo de protegerla, cada una a su manera. Voy a dar un paseo, anunció de repente, levantándose con cierta dificultad debido a su vientre.
Necesito aire fresco. Pero acabo de llegar, protestó Mariana. Pensé que podríamos hablar. Y hablaremos, prometió Lucía. Pero ahora mismo necesito un momento a solas, por favor. Sin esperar respuesta, Lucía salió al porche y comenzó a caminar por el sendero que llevaba a los campos. El sol de la tarde bañaba el paisaje con una luz dorada y el aire olía a tierra húmeda y plantas silvestres. Este era su refugio, el lugar donde había empezado a reconstruirse después de meses de caos y desesperación. No había avanzado mucho cuando escuchó pasos detrás de ella. Volviéndose, vio a su madre acercándose, sorprendentemente ágil a pesar de sus tacones de diseñador. «Lucía, espera», llamó Mariana, alcanzándola finalmente. «No deberías caminar sola en tu estado». «Estoy embarazada, mamá, no inválida», respondió Lucía, pero sin la irritación que habría sentido antes. Había algo casi conmovedor en la preocupación de su madre, por mal expresada que estuviera. Caminaron en silencio durante unos minutos, ambas aparentemente perdidas en sus pensamientos. Fue Mariana quien finalmente habló. «Cuando me quedé embarazada de ti», comenzó con una voz más suave de lo habitual, «tenía tanto miedo como tú ahora». Lucía miró a su madre con sorpresa. «Pero tú estabas casada, tenías a papá». Mariana soltó una risa amarga. «Tu padre ya había empezado a mostrarse como realmente era, irresponsable, soñador, más interesado en su música que en formar una familia. Yo sabía en el fondo que pronto estaría sola, y me aterraba la idea». «Nunca me lo contaste», murmuró Lucía viendo a su madre bajo una nueva luz. «¿Para qué? ¿Qué sentido tenía que supieras que tu padre nos abandonó antes de que cumplieras 2 años? Prefería que tuvieras una imagen idealizada de él a que cargaras con esa verdad». Lucía asimiló esta revelación en silencio. Siempre había creído que el divorcio de sus padres había sido más tarde, cuando ella ya tenía edad suficiente para entenderlo. Pero resulta que, como ella ahora, su madre había sido prácticamente una madre soltera desde el principio. «¿Por eso nunca quisiste volver al pueblo?», preguntó finalmente. «¿Por orgullo? ¿Para que la abuela no supiera que tenía razón sobre papá?». Mariana detuvo sus pasos, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Parcialmente. Tu abuela nunca aprobó a tu padre. Decía que era un soñador sin sustancia, que me rompería el corazón. Y tenía razón, lo que solo hacía que fuera más difícil volver y admitirlo. Pero había más», continuó después de una pausa. «Este pueblo, con sus prejuicios, sus habladurías, su forma de señalar a cualquiera que se salga del molde, no quería eso para ti, Lucía. No quería que crecieras sintiéndote diferente, juzgada por algo que no era culpa tuya». Lucía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Era la primera vez que su madre le hablaba con tanta honestidad, la primera vez que le explicaba las motivaciones detrás de decisiones que habían moldeado toda su infancia. «Y ahora estoy aquí», dijo Lucía, «exactamente en la situación que querías evitarme». Mariana tomó las manos de su hija entre las suyas. «Sí, pero no estás sola, Lucía. Me tienes a mí, tienes a tu abuela. Y por lo que he visto, incluso tienes al pueblo de tu lado, o al menos aparte de él. Eso es más de lo que yo tuve». «Pensé que me odiarías por esto», confesó Lucía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «¿Qué pensarías que he arruinado mi vida, que he desperdiciado todas las oportunidades que tú luchaste por darme?» «Oh, Lucía», suspiró Mariana, y por primera vez en años abrazó a su hija con genuino afecto. «Estoy preocupada, frustrada, incluso enfadada con la situación, pero nunca, jamás podría odiarte. Eres mi hija». Permanecieron así un momento, abrazadas en medio del campo dorado por el atardecer, 2 mujeres unidas por la sangre y por experiencias que, a pesar de las diferentes épocas,
resultaban sorprendentemente similares. «Vamos a casa», dijo finalmente Mariana, separándose pero manteniendo un brazo alrededor de los hombros de su hija. «Tu abuela debe estar preguntándose si nos hemos matado mutuamente». Lucía rió entre lágrimas. «Probablemente esté preparando la cena y fingiendo que no está preocupada en absoluto». «Algunas cosas nunca cambian», comentó Mariana con una sonrisa nostálgica. La comida de mamá siempre fue su forma de demostrar amor, aunque nunca lo admitiría. Mientras regresaban a la casa, Lucía sintió que algo fundamental había cambiado entre ella y su madre. No todas sus diferencias estaban resueltas, y seguramente habría más discusiones en el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente podían hablar, que podían entenderse. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. Para asombro de Lucía, su madre y su abuela mantenían una conversación civilizada, intercambiando noticias sobre conocidos comunes y recordando anécdotas del pasado sin la hostilidad habitual. Doña Carmen había preparado un guiso de patatas con costillas, el plato favorito de Mariana cuando era niña, un gesto de reconciliación que no pasó desapercibido para ninguna. «Está exactamente como lo recordaba», comentó Mariana tras el primer bocado, con una nota de genuina apreciación en su voz. «La receta no ha cambiado en 50 años», respondió doña Carmen con un encogimiento de hombros, pero Lucía pudo detectar el brillo de satisfacción en sus ojos. Después de la cena, las tres mujeres se trasladaron a la pequeña sala. Mariana, que había traído una botella de vino fino como regalo, sirvió una copa para ella y otra para doña Carmen. «Por los viejos tiempos», dijo levantando su copa. La anciana correspondió al brindis con una inclinación de cabeza. «Y por los nuevos», añadió, mirando significativamente hacia el vientre de Lucía. Lucía, que bebía zumo de manzana, sonrió ante este intercambio. El ambiente entre su madre y su abuela era como un delicado cristal que podía romperse al menor descuido, pero por ahora parecía resistir. «He estado pensando», comenzó Mariana, girando pensativamente su copa, «que quizás podría quedarme un poco más de lo previsto, para ayudar con los preparativos finales para el bebé». Lucía y doña Carmen intercambiaron una mirada de sorpresa. Mariana, que siempre había evitado el pueblo como si fuera el epicentro de una plaga, ofreciéndose a quedarse voluntariamente, era algo sin precedentes. «¿Qué hay de tu trabajo?», preguntó Lucía. Su madre dirigía una pequeña pero exitosa boutique en Madrid, un negocio que siempre había priorizado sobre todo lo demás. «Tengo una encargada competente», respondió Mariana con un gesto despreocupado. «Y existen los teléfonos, puedo supervisar las cosas a distancia por un tiempo». «Bueno», dijo doña Carmen, su tono neutral pero sus ojos alertas, «siempre hay trabajo que hacer en esta casa, especialmente con un bebé en camino». Mariana asintió como si el comentario no fuera en absoluto una prueba para evaluar su compromiso. «Por supuesto, estoy dispuesta a ayudar en lo que haga falta». Un silencio contemplativo siguió a estas palabras. Las tres mujeres, cada una sumida en sus propios pensamientos, consideraban las implicaciones de este nuevo arreglo. Para Lucía, la idea de tener a su madre y a su abuela bajo el mismo techo durante un período prolongado era tan esperanzadora como aterradora. «Bien», dijo finalmente doña Carmen, como si hubiera llegado a una conclusión después de un intenso debate interno. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Mariana. Siempre ha sido tu casa también». Era lo más cercano a una invitación afectuosa que la anciana podía ofrecer, y Mariana pareció entenderlo así, porque asintió con una pequeña sonrisa que suavizaba las líneas de su rostro habitualmente severo. «Gracias, madre». El momento de armonía familiar fue interrumpido por el sonido del teléfono.
Doña Carmen se levantó con un suspiro de irritación. ¿Quién llama a estas horas? Mientras la anciana atendía la llamada, Lucía y su madre permanecieron en un silencio que por primera vez en años no resultaba incómodo. Estaba pensando, dijo Mariana de repente, que quizás podríamos renovar un poco tu habitación antes de que llegue el bebé, pintar las paredes, tal vez comprar una mecedora para las noches de desvelo. Lucía la miró, sorprendida por la sugerencia práctica y considerada. Eso sería agradable. Gracias, mamá. Mariana hizo un gesto desdeñoso, como restándole importancia al asunto, pero Lucía pudo ver que su agradecimiento la había complacido. Doña Carmen regresó a la sala con una expresión de preocupación que inmediatamente alertó a las otras dos mujeres. ¿Qué ocurre?, preguntó Lucía, incorporándose ligeramente. Era Miguel, respondió la anciana, sentándose pesadamente. Don Alfonso ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Municipal para mañana. Parece que quiere proponer algún tipo de normativa sobre conducta moral apropiada en el pueblo. ¿Qué significa eso exactamente?, inquirió Mariana, su voz afilándose con desconfianza. Según Miguel, es una manera apenas velada de crear problemas a Lucía, explicó doña Carmen. Aparentemente, don Alfonso está furioso porque su hijo ha estado ayudándonos, desafiando sus instrucciones directas. Lucía sintió que el estómago se le retorcía con ansiedad. Justo cuando empezaba a sentirse aceptada, a construir una vida aquí, surgía esta nueva amenaza. ¿Qué puede hacer realmente?, preguntó, intentando mantener la calma. No estamos en la Edad Media. No puede expulsarme del pueblo ni nada parecido. No directamente, concedió doña Carmen, pero don Alfonso tiene influencia. Podría hacer que fuera muy difícil para ti conseguir trabajo, acceder a servicios municipales, incluso que el médico te atienda adecuadamente. Típico de este pueblo retrógrado, murmuró Mariana, su antiguo desdén regresando con fuerza. Siempre encontrando maneras de castigar a quien no se ajusta a sus estándares arcaicos. Miguel dice que va a intentar bloquear la propuesta, continuó doña Carmen, ignorando el comentario de su hija, pero no está seguro de contar con suficientes apoyos en el consejo. Tenemos que hacer algo, declaró Mariana, poniéndose de pie con determinación. No voy a permitir que ese pomposo alcalde de pueblo ataque a mi hija. Lucía observó a su madre con una mezcla de sorpresa y gratitud. A pesar de todas sus diferencias, Mariana estaba dispuesta a luchar por ella sin dudarlo. ¿Qué propones?, preguntó doña Carmen, mirando a su hija con renovado interés. Iré a esa reunión, respondió Mariana sin vacilación, y dejaré muy claro que si intentan perjudicar a Lucía de cualquier manera se enfrentarán a consecuencias legales. Tengo amigos abogados en Madrid que estarían encantados de presentar una demanda por discriminación. Yo también iré, añadió doña Carmen, irguiéndose con dignidad. Todo el pueblo sabe que nunca piso el ayuntamiento. Si me presento allí, entenderán que el asunto es serio. Lucía miró a estas dos mujeres tan diferentes y a la vez tan similares en su determinación y sintió una oleada de emoción. Yo también quiero estar presente, declaró. Si van a hablar de mí, merezco estar allí para defenderme. Doña Carmen y Mariana intercambiaron una mirada, una rara instancia de entendimiento mutuo, y asintieron simultáneamente. Mañana entonces, dijo la anciana, las tres juntas. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante, como si el clima presagiara la tormenta que se avecinaba en el ayuntamiento. Las tres mujeres se prepararon en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Mariana, vestida con un elegante traje de chaqueta que contrastaba dramáticamente con el entorno rural, parecía lista para un enfrentamiento en una sala de juntas corporativa. Doña Carmen, por su parte,
Había sacado del armario su mejor vestido negro, el que solo usaba para bodas y funerales, y un antiguo broche de plata que había pertenecido a su madre. Lucía, observándolas, optó por la sencillez. Un vestido amplio de color azul que acomodaba su vientre pero que la hacía sentir digna y presentable. «Estamos listas», anunció doña Carmen después del desayuno, que ninguna había disfrutado realmente. «Miguel pasará a recogernos en media hora». En efecto, poco después, el sonido de un coche acercándose anunció la llegada del joven concejal. Miguel, visiblemente nervioso pero determinado, las saludó con formalidad. «Buenos días, señoras. El ayuntamiento ya está lleno. Parece que todo el pueblo se ha enterado de la reunión». «Mejor», declaró Mariana con un destello combativo en los ojos. «Así habrá más testigos cuando pongamos a don Alfonso en su lugar». Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Usted debe ser la madre de Lucía». Miguel Sánchez, concejal de Bienestar Social, se presentó extendiendo su mano. «Mariana Gutiérrez», respondió ella, estrechando su mano con firmeza. «Y sí, soy la madre de Lucía. Agradezco todo lo que ha hecho por mi hija, especialmente considerando la oposición de su padre». Miguel se encogió de hombros, incómodo con el elogio. «Solo hago mi trabajo, y lo que creo que es correcto». Durante el breve trayecto al centro del pueblo, Miguel les explicó la situación con más detalle. Don Alfonso había estado trabajando entre bastidores, asegurándose el apoyo de los concejales más conservadores para su propuesta. La reunión, aunque formalmente abierta al público, era claramente un intento de intimidación. «La buena noticia», añadió, «es que doña Encarna ha movilizado a sus antiguas alumnas, y el padre Tomás, sorprendentemente, se ha negado a apoyar la iniciativa de don Alfonso, diciendo que va contra el espíritu cristiano de compasión». «¿El padre Tomás de nuestro lado?». Doña Carmen sacudió la cabeza con incredulidad. «Ahora sí que lo he visto todo». Cuando llegaron a la plaza del pueblo, donde se ubicaba el antiguo edificio del ayuntamiento, quedó claro que Miguel no había exagerado. Una multitud se agolpaba en la entrada, discutiendo acaloradamente. La noticia de la reunión había dividido al pueblo. Por un lado, los partidarios de don Alfonso, principalmente las familias más tradicionales y adineradas. Por otro, un grupo sorprendentemente numeroso de vecinos que parecían dispuestos a defender el derecho de Lucía a vivir su vida sin interferencias. Al ver a Lucía descender del coche, un murmullo recorrió la multitud. Algunas miradas eran hostiles, otras compasivas, pero todas intensamente curiosas. Doña Carmen, erguida y digna a pesar de sus años, tomó la mano de su nieta, mientras Mariana se colocaba protectoramente al otro lado. Las tres mujeres, escoltadas por Miguel, avanzaron hacia la entrada del ayuntamiento como una pequeña pero determinada procesión. «Ahí está». La voz de don Alfonso resonó desde lo alto de las escaleras. La prueba viviente de lo que les decía. ¿Es esta la imagen que queremos para nuestro pueblo? Una joven soltera, embarazada, paseándose sin vergüenza alguna. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, Mariana dio un paso al frente, sus ojos brillando con furia contenida. «Cuide sus palabras, don Alfonso. Está hablando de mi hija, y no permitiré que la insulte públicamente». «¿Y usted quién es?», preguntó el alcalde con desdén. «Mariana Gutiérrez», respondió ella, alzando la voz para que todos pudieran oírla claramente. «Hija de Carmen Gutiérrez, madre de Lucía Gutiérrez, y una persona que no duda en contratar abogados cuando alguien intenta discriminar a su familia». La mención de abogados provocó un nuevo murmullo entre la multitud. Don Alfonso, momentáneamente desconcertado por la presencia inesperada de esta mujer elegante y segura de sí misma, se recuperó rápidamente.
Esto no tiene nada que ver con discriminación, declaró. Se trata de preservar los valores morales de nuestro pueblo, de proteger a nuestros jóvenes de influencias negativas. Influencias negativas. La voz de doña Carmen, aunque no tan fuerte como la de su hija, tenía una claridad que hizo que todos se volvieran hacia ella. Mi nieta ha regresado a su hogar en un momento de necesidad. Ha sido honesta sobre su situación, no se ha escondido ni ha mentido. ¿Son esos los valores negativos que tanto le preocupan, don Alfonso? ¿La honestidad? ¿La dignidad frente a la adversidad? La cuestión no es esa, intervino Remedios colocándose junto al alcalde. El problema es el ejemplo que se da a las niñas del pueblo. Si ven que Lucía puede tener un hijo sin consecuencias, sin censura social, ¿qué les impide seguir su ejemplo? Quizás, dijo una nueva voz, deberíamos preguntarnos por qué consideramos que una madre soltera merece censura social, mientras que los padres que abandonan a sus hijos rara vez enfrentan juicio alguno. Todas las miradas se volvieron hacia Encarna, la antigua maestra, que avanzaba apoyándose en su bastón. A su alrededor, un grupo de mujeres de diversas edades asentía en señal de apoyo. Doña Encarna, comenzó don Alfonso con tono condescendiente. Entiendo su posición como educadora, pero debe reconocer que una comunidad necesita estándares, límites claros entre lo aceptable y lo que no lo es. Precisamente como educadora, respondió ella sin dejarse intimidar, sé que los límites de lo aceptable han cambiado a lo largo de la historia, generalmente para mejor. Hubo un tiempo en que una mujer que se atreviera a opinar en público, a votar o a trabajar fuera del hogar era considerada inaceptable. ¿Quiere regresar a esos tiempos, don Alfonso? El debate continuó en el exterior del ayuntamiento, con intervenciones cada vez más acaloradas. Lucía, abrumada por ser el centro de tanta atención, se mantenía en silencio, agradecida por el apoyo inesperado, pero ansiosa por el resultado de esta confrontación pública. Finalmente, Miguel logró hacerse oír por encima del tumulto. El Consejo Municipal está esperando. Si queremos resolver esto de manera oficial, deberíamos entrar y proceder con la reunión programada. La multitud comenzó a moverse hacia el interior del edificio. La sala de plenos, normalmente semivacía durante las sesiones regulares, estaba abarrotada hasta el punto de que muchos tendrían que permanecer de pie. Don Alfonso, visiblemente contrariado por el giro que estaban tomando los acontecimientos, ocupó su lugar en la presidencia, mientras los concejales se sentaban en sus respectivos asientos. Declaro abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal, anunció con formalidad una vez que el barullo disminuyó. El único punto del orden del día es la propuesta de una nueva ordenanza sobre conducta cívica y moral en espacios públicos. Miguel, sentado a la derecha del alcalde en su calidad de concejal, intervino inmediatamente. Antes de proceder, quisiera hacer constar que esta propuesta no ha seguido los cauces habituales. No ha habido tiempo para estudiarla adecuadamente, ni para consultar con los departamentos jurídicos sobre su legalidad. La urgencia de la situación justifica el procedimiento extraordinario, replicó don Alfonso. Y ahora, si me permiten, procederé a leer el texto de la ordenanza propuesta. Mientras el alcalde comenzaba a leer un documento plagado de eufemismos legales que apenas ocultaban su verdadero propósito, establecer sanciones para comportamientos considerados moralmente inapropiados según criterios tradicionales, Lucía observaba las reacciones de los presentes. Para su sorpresa, muchos rostros mostraban desaprobación o escepticismo. Incluso algunos de los concejales más cercanos a don Alfonso parecían incómodos. Cuando el alcalde terminó su lectura, un silencio tenso se apoderó de la sala. Fue Mariana quien lo rompió, poniéndose de pie con la elegancia y seguridad
de quien está acostumbrada a hablar en público. «Si me permiten», comenzó, su voz clara y firme, «me gustaría señalar que esta ordenanza, tal como está redactada, viola varios principios constitucionales, incluyendo el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la privacidad. Como ciudadana de este país y madre de una residente de este pueblo, debo advertir que cualquier intento de aplicar estas medidas resultaría en acciones legales inmediatas». Don Alfonso intentó interrumpirla, pero Mariana continuó imperturbable. «Además, me sorprende que un municipio con problemas reales, infraestructuras deterioradas, falta de oportunidades para los jóvenes, servicios médicos insuficientes, dedique tiempo y recursos a perseguir a una joven cuyo único delito es esperar un hijo». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Envalentonada por esta reacción, doña Carmen se levantó junto a su hija. «He vivido en este pueblo toda mi vida», declaró con una dignidad que impuso silencio inmediato. «He visto alcaldes venir e irse. He visto escándalos que se taparon, injusticias que se toleraron, porque los implicados eran personas respetables con apellidos importantes. Y ahora veo a un hombre usando su poder para atacar a una muchacha embarazada, simplemente porque su hijo ha tenido la decencia de ayudarla contra sus deseos». Las palabras de la anciana provocaron una reacción inmediata. Varias personas aplaudieron, mientras otras asentían vigorosamente. Don Alfonso, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza, golpeó la mesa con su mazo. «Orden, exijo orden en la sala». Miguel aprovechó el momento para intervenir nuevamente. «Propongo que se retire esta ordenanza de la consideración del Consejo y se sustituya por un programa integral de apoyo a familias en situación vulnerable, incluyendo madres solteras, ancianos que viven solos y cualquier vecino que necesite asistencia». Pilar, la suegra de Miguel y hasta entonces una aliada incondicional del alcalde, sorprendió a todos añadiendo: «Apoyo la propuesta del concejal Sánchez. Como farmacéutica, soy testigo diario de las verdaderas necesidades de este pueblo y puedo asegurar que la inmoralidad no figura entre ellas». Don Alfonso, viendo cómo el control de la situación se le escapaba de las manos, intentó una última maniobra. «Esta reunión se convocó para votar mi propuesta, no para considerar alternativas improvisadas. Exijo que procedamos con la votación original». Según el reglamento, intervino Encarna desde el público, cualquier concejal puede proponer una moción alternativa que, si es secundada, debe someterse a votación antes que la propuesta original. «¿Y usted desde cuándo es experta en procedimientos municipales?», espetó don Alfonso. «Desde que enseñé educación cívica en la escuela durante 40 años», respondió la maestra con calma. «Incluido el periodo en que usted fue mi alumno, don Alfonso, y debo decir que nunca fue especialmente atento en mis clases». Una oleada de risas recorrió la sala, rompiendo definitivamente la tensión. Don Alfonso, derrotado por la evidencia y la opinión pública, intentó salvar algo de dignidad. «Muy bien, someteremos a votación ambas propuestas, pero que conste en acta mi preocupación por la deriva moral de este pueblo». La votación fue reveladora. Solo 3 concejales apoyaron la ordenanza original, mientras que 9 votaron a favor de la propuesta alternativa de Miguel. Don Alfonso, visiblemente humillado, cerró la sesión abruptamente y abandonó la sala sin dirigir la palabra a nadie, seguido por Remedios y un puñado de sus partidarios más leales. El resto de los presentes rodeó a Lucía y su familia, ofreciendo palabras de apoyo y felicitaciones por su victoria. Entre ellos estaba Dolores, la panadera, que se acercó con expresión arrepentida. «Lucía, querida», dijo tomando las manos de la joven, «quiero que sepas que nunca estuve realmente de acuerdo con don Alfonso. Solo fui a tu casa porque, bueno,
porque soy una vieja chismosa, lo admito, pero estoy de tu lado, de verdad. Las semanas siguientes a la reunión en el ayuntamiento trajeron cambios sorprendentes al pequeño pueblo. Lo que había comenzado como un intento de aislar y condenar a Lucía se había transformado en un movimiento de renovación comunitaria. El programa de apoyo propuesto por Miguel fue implementado con entusiasmo, revelando necesidades que habían permanecido invisibles durante años. Ancianos que vivían solos, familias con dificultades económicas, jóvenes sin oportunidades. De repente, el pueblo parecía despertar a una realidad más compleja que las simples apariencias y convencionalismos. Don Alfonso, humillado públicamente, había reducido sus apariciones al mínimo indispensable, delegando muchas de sus funciones en Miguel, cuya popularidad había aumentado considerablemente. Remedios seguía lanzando miradas desaprobadoras a Lucía cuando se cruzaban en la calle, pero ahora era ella quien recibía el desdén silencioso de muchos vecinos. En la casa de doña Carmen, la convivencia entre las 3 generaciones de mujeres había encontrado un ritmo sorprendentemente armonioso. Mariana, que inicialmente había planeado quedarse solo unas semanas, ya llevaba más de un mes y no mostraba intención de marcharse pronto. Había transformado la habitación destinada al bebé en un pequeño oasis de comodidad y belleza, combinando elementos modernos que había encargado desde Madrid con piezas tradicionales rescatadas del desván de la casa. «Nunca pensé que te vería tan involucrada en preparativos para un bebé», comentó Lucía una tarde, mientras observaba a su madre colocar cuidadosamente pequeñas prendas en el armario recién pintado. Mariana se detuvo un momento, una diminuta camiseta en sus manos. «Cuando estaba embarazada de ti, tu padre no mostró el menor interés en estos preparativos. Decía que eran cosas de mujeres, y mi orgullo me impidió pedir ayuda a mi madre». Hizo una pausa, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. «Supongo que estoy compensando ahora lo que no pude hacer entonces». Estas pequeñas confesiones, estos momentos de vulnerabilidad compartida, se habían vuelto más frecuentes entre ellas. Cada revelación, cada historia del pasado, tejía nuevos hilos de entendimiento y conexión. Doña Carmen, por su parte, había asumido la tarea de transmitir a Lucía todo su conocimiento sobre el cuidado de recién nacidos, un saber ancestral pasado de generación en generación que ningún libro moderno podía reemplazar. Le enseñaba a preparar infusiones para los cólicos, a reconocer diferentes tipos de llanto, a envolver al bebé en mantas de forma que se sintiera seguro y protegido. «Nadie nace sabiendo ser madre», repetía la anciana como un mantra, «pero todas llevamos dentro la capacidad de aprender». El día que Lucía entró en trabajo de parto, llegó con una tormenta inesperada. Era una madrugada de finales de verano, y el cielo se había abierto en un diluvio que convertía los caminos en ríos de barro. Las primeras contracciones despertaron a Lucía poco después de medianoche. Para cuando despertó a su madre y a su abuela, ya estaban lo suficientemente intensas como para hacerla jadear. «Hay que llevarla al hospital», declaró Mariana, ya completamente despierta y eficiente. «Con esta tormenta y los caminos inundados, no llegaremos a tiempo», respondió doña Carmen tras asomarse a la ventana. «Este bebé va a nacer aquí, como nacieron su madre y su abuela». «Pero eso es una locura», protestó Mariana alarmada. «Necesitan médicos, epidural, un entorno estéril». «Lo que necesita», interrumpió la anciana con firmeza, «es tranquilidad y confianza. Las mujeres han estado dando a luz en casas durante milenios. Yo misma ayudé a traer al mundo a más de una docena de niños antes de que construyeran el hospital comarcal». Mientras las 2 mujeres discutían, Lucía sintió otra contracción más fuerte que las anteriores.
No creo que el bebé vaya a esperar a que lleguemos a un acuerdo, jadeó cuando pudo volver a hablar. Eso pareció zanjar la discusión. Con una eficiencia nacida de la necesidad, doña Carmen comenzó a dar instrucciones precisas: agua hirviendo, sábanas limpias, el hilo y las tijeras que había guardado expresamente para este momento. Mariana, inicialmente reticente, pronto se encontró siguiendo las órdenes de su madre sin cuestionar, impresionada por la competencia y seguridad que mostraba la anciana. Las horas siguientes transcurrieron en una especie de trance para Lucía. El dolor iba y venía en oleadas cada vez más intensas, pero se sentía extrañamente conectada con algo primordial, una fuerza que la atravesaba y la superaba. Su madre le sujetaba la mano, susurrándole palabras de aliento, mientras su abuela supervisaba el proceso con la serenidad de quien ha visto nacer y morir muchas veces. Cuando finalmente, con un último y poderoso esfuerzo, el bebé salió al mundo, el primer rayo de sol de la mañana se filtraba por la ventana, como si la naturaleza misma celebrara la llegada de esta nueva vida. «Una niña», anunció doña Carmen, sosteniendo a la pequeña criatura que inmediatamente protestó con un llanto vigoroso. «Una niña fuerte y sana». Lágrimas de alegría y agotamiento corrían por el rostro de Lucía, mientras su abuela colocaba a la recién nacida sobre su pecho. La sensación de aquel cuerpecito cálido contra su piel, el olor único e indescriptible de su hija, la perfección diminuta de sus dedos, todo ello provocó en ella una oleada de amor tan intensa que le cortó la respiración. «Hola, pequeña», susurró, acariciando la cabecita cubierta de fino cabello oscuro. «Bienvenida al mundo». Mariana, normalmente tan compuesta, lloraba sin disimulo, contemplando a su hija y a su nieta con una expresión de asombro y reverencia. «Es perfecta», murmuró, «absolutamente perfecta». Doña Carmen, eficiente como siempre, ya había cortado el cordón y se ocupaba ahora de los detalles prácticos, pero Lucía pudo ver que sus ojos viejos también brillaban con lágrimas contenidas. «¿Cómo la llamarás?», preguntó la anciana finalmente, sentándose al borde de la cama con un cansancio que por fin se permitía mostrar. Lucía miró a su hija, luego a su madre y a su abuela, estas dos mujeres fuertes y complicadas que, a pesar de todo, habían estado a su lado cuando más las necesitaba. La decisión que había estado considerando durante meses se cristalizó en ese momento. «Carmen», dijo con seguridad, «se llamará Carmen como su bisabuela». La anciana intentó disimular su emoción con un resoplido, pero el temblor en sus manos la delató. «No sé si es un honor o una carga que le estás dando, niña». «Es un legado», respondió Lucía con suavidad. «El legado de una mujer que nunca se doblegó ante la adversidad, que siempre mantuvo su dignidad y su independencia. No se me ocurre un mejor nombre para mi hija». Doña Carmen extendió una mano arrugada y tocó la mejilla de la recién nacida con infinita ternura. «Bienvenida, pequeña Carmen», susurró. «Has nacido en una familia de mujeres fuertes. Nunca lo olvides». Las semanas siguientes al nacimiento pasaron en una bruma de noches sin dormir, primeras sonrisas y desafíos cotidianos. Para sorpresa de todos, especialmente de doña Carmen, Mariana decidió prolongar indefinidamente su estancia en el pueblo. «La boutique puede funcionar sin mí», explicó, cuando Lucía cuestionó su decisión. «Mi nieta no puede. Además», añadió con una sonrisa irónica, «resulta que me gusta el ritmo de vida aquí. ¿Quién lo hubiera imaginado?». Una tarde de principios de otoño, con la pequeña Carmen dormida en su cuna, las tres mujeres se sentaron en el porche a disfrutar del sol suave y el aire fresco. Lucía, recuperada ya del parto, contemplaba los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sintiendo una paz que no había experimentado en años.
He estado pensando, dijo finalmente, rompiendo el silencio contemplativo, en quedarme aquí permanentemente. Abrir un pequeño estudio de arte, quizás dar clases a los niños del pueblo. Miguel dice que el ayuntamiento podría apoyar la iniciativa como parte del programa cultural. Doña Carmen y Mariana intercambiaron una mirada, algo que hacían cada vez más a menudo, como si hubieran desarrollado un lenguaje silencioso entre ellas. «Me parece una idea excelente», dijo Mariana con sinceridad. «Tienes talento, Lucía, siempre lo has tenido, y este lugar tiene algo especial, algo que había olvidado. O que nunca te permitiste ver», añadió doña Carmen, pero sin la acidez que habría acompañado un comentario similar meses atrás. Mariana asintió, aceptando la observación. «Quizás tengas razón, madre. Estaba tan ocupada huyendo de este lugar, de sus limitaciones, que no vi sus posibilidades». «Las cosas han cambiado», comentó Lucía. «El pueblo está cambiando, y nosotras también». Las tres mujeres contemplaron en silencio el paisaje que se extendía ante ellas, tan eterno y a la vez tan cambiante como sus propias vidas. El círculo se había cerrado de alguna manera. La nieta había regresado como su madre antes que ella a la tierra de sus ancestros. Pero a diferencia de Mariana, Lucía había encontrado aquí no un refugio temporal, sino un verdadero hogar. En ese momento, como respondiendo a un llamado silencioso, la pequeña Carmen comenzó a llorar. Lucía se levantó para atenderla, pero doña Carmen la detuvo con un gesto. «Deja, yo iré», dijo la anciana, incorporándose con la agilidad que siempre la había caracterizado. «Después de todo, tengo que enseñarle a esa niña cómo ser una verdadera Carmen». Lucía y Mariana la observaron alejarse, erguida y digna como siempre, y luego intercambiaron una sonrisa de complicidad. El futuro se extendía ante ellas, incierto, pero lleno de posibilidades, como los campos recién sembrados que rodeaban la vieja casa familiar.